Hola a todos, estamos inaugurando hoy la serie sobre editoriales independientes cubanas, auspiciado por el Instituto Internacional de Artivismo Hannah Arendt. En el programa de hoy, que abre esta serie, estamos conversando con Juan Manuel Sabat, decano de los editores independientes. Juan Manuel Sabat es fundador y director de las legendarias ediciones Universal. Nació en Sagua la Grande, Las Villas, Cuba, en 1940. Es activista político y editor. Estudió en el Colegio Jesuita de su ciudad natal, en Sagua, y en la Universidad de La Habana comenzó la carrera de Derecho. Como vicesecretario de la Agrupación Católica Universitaria, publicó en 1959 los periódicos universitarios Trinchera y Manicato. Sabat fue expulsado de la Universidad de La Habana en mayo de 1960 por su actividad política. Se refugió en la Embajada de Brasil en La Habana y salió de Cuba en agosto de ese mismo año. En 1962 cofundó la organización anticastrista y anticomunista Directorio Revolucionario Estudiantil, DRE, desde la que continuó su actividad contra el régimen comunista de La Habana. Sabat y su esposa Marta iniciaron el negocio de venta de libros en español en 1965, distribuyendo libros por correo y a través de catálogos desde una pequeña oficina. En el año 1966 crea la librería y distribuidora Universal, comenzando un año después a publicar libros bajo el sello Ediciones Universal. Tras varias sedes previas desde 1975, la librería Universal se estableció en la década de 1980 en el emblemático edificio el número 3080 de la calle 8 y la avenida 31 del Southwest de Miami, que durante 3 décadas hasta su cierre en el 2013 fue un lugar de tertulias, presentaciones de libros, encuentros con escritores y debates sobre la realidad cubana, el exilio y el futuro de Cuba. Sabat cumple 58 años de ininterrumpida actividad editorial este año 2023. Bienvenido a este programa. Un gusto conversar con Juan Manuel Sabat. Quería comenzar hablando, tu biografía es básicamente digna de película. Es una biografía intensa, extraordinaria. Hoy vamos a hablar quizás de la parte que algunos consideran o pueden considerar más aburrida, que es la parte como editor. Pero que a mí me parece también que es apasionante, porque tú has sido pionero en muchas cosas en términos de modelo empresarial, etcétera. Cuéntanos un poco cómo surge esta inspiración y cómo concebiste el modelo que comenzó distribuyendo libros por catálogos y que terminó estableciendo una librería y una distribuidora. Bueno, cuando se nos cierran todos los caminos de lucha para tratar de liberar a Cuba, yo toda mi vida, desde muy niño, el libro fue una cosa muy importante para mí. Y pensé en la posibilidad de comenzar a distribuir libros para poder mantener a mi familia también. Y al mismo tiempo mantener algo con relación a Cuba. Y por eso desde el principio que comenzamos la distribución, los libros cubanos de esa distribución. Dijiste en 1965, muy pequeño, fuimos aprendiendo poco a poco, también con la relación y los consejos con las editoriales de España, con amigos nuestros que habían tenido librerías en Cuba, como Armando Couto, por ejemplo, que nos dio muchos datos sobre cómo realizar este negocio. Y así comenzamos muy poco a poco con una distribución por correo. Después, como tú decías, la primera librería en la calle 8 y 24 Avenida, y después ya construimos el edificio en la calle 8 y 31 Avenida. Ya entonces, gracias sobre todo, y tengo que siempre darle mérito a Ana Rosa Núñez, una poeta cubana extraordinaria, claro, sí, bibliotecaria de las que comenzó el Cuban Heritage Collection en la universidad. Sí. Ella fue la que nos inspiró para comenzar a editar. Y así comenzamos. El primer libro fue una encíclica de Pablo VI,
pero enseguida publicamos Poesía en Éxodo, preparado por Ana Rosa, que es una antología, la primera antología de poetas cubanos que se hizo fuera de Cuba. Este fue el inicio de la actividad nuestra. Wow, es muy interesante porque tú eres también un católico militante, lo has sido por, bueno, desde la actividad en Cuba estudiantil y desde niño estudiaste en los colegios religiosos y has sido un católico militante siempre. Una pregunta que yo creo que se impone al pensar siempre en las ediciones, sobre todo porque la intelectualidad cubana ha estado a veces, mantenido cierta tibieza en términos políticos. ¿Qué representa o qué, o sea, como católico y como anticomunista, encontraste en algún momento algún tipo de resistencia de algunos intelectuales para publicar en Ediciones Universal? Porque digamos que era marcarse un poco o definirse dentro de una, digamos, dentro de una actitud ideológica o de una posición ideológica. Yo creo que no creo, porque es que además el principio fundamental, incluyendo mis creencias cristianas y católicas, es la libertad del hombre. Yo respeto la libertad de todo el mundo de expresión y en eso no hemos fallado nunca, espero, en aceptar cualquier manuscrito que tenga una tendencia u otra tendencia. Todos son bienvenidos, siempre han sido. Qué bien, eso es muy interesante porque eso básicamente establece un principio que es el de la libertad de expresión y universal. Siempre es complejo porque el tema de Cuba está muy politizado y muy polarizado y entonces a veces la gente evita establecerse y obviamente el editor, la manera en la que un editor se ha comportado y su visión del mundo marca el proceso editorial y marca la actividad de su casa editora, ¿no? Entonces este es un asunto que siempre me interesaba, sobre todo porque Miami siempre ha sido muy vilipendiada y a veces se ve como una ciudad en la que no hay cultura o una ciudad en la que es totalmente contrario a la realidad. En Miami han estado los escritores más importantes viviendo, cubanos en el exilio, y ha tenido una actividad siempre, obviamente como ciudad de tránsito para algunos y emergente, muy emergente, y que no puede compararse con la capital de un país, ¿no? Pero que ha ido sustituyendo esa actividad y ha ido ocupando con lo que puede el vacío ese que existe de producción intelectual en Cuba, ¿no? Y tan mediatizado por asuntos ideológicos. Bueno, esto del proceso editorial de selección a mí me interesa muchísimo, ¿no? Me decías que habías comenzado y que Ana Rosa había estimulado mucho esto, y después el proceso, ¿cómo fue creando? Porque tú tienes uno de los catálogos cubanos, probablemente es el más grande de los catálogos cubanos, incluso podría compararse con editoriales estatales, digamos, en Cuba. O sea, tu catálogo tiene muchísimos autores, no sé cuántos, pero ¿tú alguna vez has considerado o sea, te has comparado con otras editoriales estatales, etcétera? Tu catálogo es como, yo creo, podría decirse que es el más grande de autores cubanos. Sí, yo creo que nadie ha publicado tantos libros como nosotros en el exilio. En Cuba nunca he comparado, no sé cuántos libros habrá publicado Artes y Letras o cualquier editorial dentro de Cuba, pero nosotros ya hemos publicado más de 1.800 libros. Wow, sí. Y sobre todo y es un catálogo que yo cuando leo los autores me siento muy insatisfecho, porque realmente desde Enrique Labrador Ruiz, Cabrera Infante, Lidia Cabrera, Reinaldo Arenas, es decir, todos sí. le fuimos dando la posibilidad de publicar, porque siempre hemos sufrido una gran cosa los cubanos, un problema serio, que es el cierre de muchas editoriales por razones políticas. Claro. Porque ser exiliado cubano en Miami ha tenido siempre una connotación en el mundo muy negativa y no se ha roto por la propaganda del régimen de Cuba, ¿no?
Y Sí, eso ha sido siempre una lucha. Nosotros vamos a la Feria del Libro en España, a Liber, por ejemplo, y era toda una dificultad. Teníamos que luchar, hacer relaciones, crear, explicar, convencerlo de la realidad de la cultura cubana del exilio, que es muy rica. Se ha sí, hecho una labor extraordinaria. Yo vivo orgulloso de lo que han hecho los escritores cubanos en el exilio. sí. Tú apuntas a una cosa súper interesante, que es el hecho de que no solo al escritor exiliado se le ha vetado la publicación en Cuba, es que también se le ha obstaculizado la publicación en las editoriales internacionales, algunas por razones comerciales, porque si el lector natural está secuestrado en esa isla donde no se puede comercializar el libro, pues a la gente le interesa menos, y en otros lugares, y otras razones son también ideológicas, porque muchas casas editoriales internacionales el escritor exiliado lo ven como un escritor reaccionario o como un escritor contrarrevolucionario, y o tienen la presión de Cuba o básicamente no están dentro de la plataforma ideológica que a ellos les interesa promover como editor, ¿no? Como editores, y eso ha dejado muy pocas opciones para los autores cubanos exiliados. Gracias a Dios estuvo Universal proveyendo esa plataforma, ¿no? Sino y enseguida también empezaron a crearse nuevas editoriales, ¿no? Sí. Como Betania y muchísimas editoriales en España, en otros países pequeñas, pero que se han desarrollado y han abierto una posibilidad a los escritores cubanos. Claro. Ninguna editorial ha tenido, digamos, la permanencia o la actividad ininterrumpida que has tenido tú, porque aunque cerraste la librería y este complejo magnífico, que aparte de eso, a mí me quiero que hablemos un poco más adelante también sobre el modelo de negocio, porque yo creo que lo que ha sido exitoso también en tu proyecto es el modelo de negocio. O sea, tú has sido dueño de la librería, de la distribuidora y de la editorial. O sea, has logrado este tipo de pequeño monopolio en el cual eras totalmente autosuficiente. Ahora sigues publicando, sigues manteniendo la actividad editorial esporádica, pero ha sido ininterrumpida por casi 60 años. En este tiempo ha habido muchísimas editoriales que han fracasado, o no fracasado, pero que han sido temporales, han terminado su misión, los dueños han tenido que cerrar por alguna razón, pero la tuya se ha mantenido. Cuéntanos de estos proyectos un poco, con cuáles has colaborado, cuáles te parecen los más interesantes que tú has visto a lo largo de estas 6 décadas. En cuanto a la editorial nuestra, yo creo que, como te decía, las posibilidades se fueron abriendo poco a poco. Yo, gracias a Dios, tuve muchas relaciones y estando en el centro mismo del Miami cubano, pues tuve allí a todos la mayoría de los intelectuales cubanos y eso nos dio una posibilidad. Pero lo difícil y que logramos en muchísimo también fue abrirnos afuera. Sí. Nos ayudaron mucho los abogados cubanos que venían de Cuba, que casi todos se volvieron bibliotecarios en las universidades americanas. Sí, sí. Y eso nos dio una posibilidad tremenda porque ellos pedían para esas universidades y ya teníamos una venta asegurada de los libros. En muchos casos era hasta permanente, es decir, nosotros les mandábamos los libros que vamos publicando y ellos tenían la posibilidad de devolverlos, pero si no, pues ya los estaban comprando. Y eso nos dio una posibilidad tremenda y una base económica al negocio y además la librería que estaba sirviendo al público. Eso es una experiencia que yo diría única porque las editoriales casi todas han sido solo editoriales. Nosotros tuvimos esa suerte, ser Sí. editoriales, distribuidores de libros de otras editoriales y al mismo tiempo librería. Eso nos abrió una posibilidad muy grande por mucho tiempo. Uh-huh. Hay cosas que se han ido cerrando, por ejemplo, ya los abogados, eso, todos están retirados, ya es Sí. diferente. Ahora es una lucha más Uh-huh. difícil en las bibliotecas porque el mundo intelectual americano también es difícil. No es Sí. fácil para los cubanos exiliados llegar a ellos también.
pero hay que seguir luchando porque se abren caminos. Para nosotros lo más difícil fue poder lograr que en México se vendieran los libros nuestros, en Perú, en Chile, en Argentina y en España. Pero fue un proceso de tratar de lograr muchas relaciones y lograr penetrar ese mercado. Y lo logramos también. Ahora todo está siendo más difícil, yo comprendo, porque la base de los cubanos es la que es más complicada hoy en día. Hay generaciones de cubanos que ya no hablan español. Hay cubanos que llegan que no tienen los medios para poder adquirir libros. O sea que hay que ir poco a poco y con una base lo más segura y lo más amplia posible. Es interesante lo que decía. Es cierto que la mayoría de los abogados que llegaron a los Estados Unidos en los 60, algunos se convirtieron y se hicieron profesores de español y literatura también. Y entonces, en ese proceso tuvieron mucha incidencia en los currículum que habían de literatura hispanoamericana que estaban surgiendo en las universidades americanas, y esa conexión es muy interesante, que tú la supiste aprovechar bien, y otras editoriales, no sé, como Carlos Alberto con Plyor. Sí. Y el otro asunto interesante que hablabas acá es en el modelo. Yo estaba leyendo, por ejemplo, que tú le enviabas estos libros por correspondencia a la gente, y que los amigos a veces decían de manera jocosa que eras de las ediciones La Cañona. Bueno, eso fue verdad. Eso fue verdad al principio. Yo le hacía un paquetico de libros a los amigos míos íntimos y se los mandaba con la cuenta. Y todos lo recibían bien y le pagaban los libros y los ponía a leer. Claro, lo cierto también es que tus ediciones siempre, o sea, yo creo que han tenido siempre mucha calidad y han sido buenos libros, ¿no? Y la gente pues puede haber, es una especie de regalo también, ¿no? Entrar en esto. Pero aprovechaste muchos recursos que a mí me resultan extremadamente sorprendentes. O sea, son recursos pioneros de alguna manera. Fusionaste cosas que el mercado americano ha usado en diferentes versiones. Porque en los 60 se usó mucho también la venta de libros puerta a puerta y cosas por el estilo, enciclopedias y cosas así. Pero tú la fusionaste en un modelo que súper consistente, y a mí eso me ha sorprendido siempre mucho. Nadie ha podido repetir tu modelo, y tu modelo es un modelo extremadamente exitoso. Claro, estamos ahora en el 2023 en una situación en la que la producción de libros, la renta de un local y todo esto encarece el trabajo y lo convierte en un negocio que se escapa a mucha gente, y otra que se han sumado mucha gente a la producción esta del autopublishing que permite que hagas todas las cosas de manera con costos muy bajos, ¿no? No es tu situación. Tú tenías que contratar editores, imprimir en talleres, o sea, una labor, digamos, que era más costosa. Pero de todas maneras, tu modelo funcionó durante muchos años. ¿Por qué tú crees que nadie pudo repetir esa fórmula que es tan cualquiera que la ve, es obvio que es una fórmula exitosa? Sí, había muchas dificultades. Por ejemplo, en los principios de la librería, tú no había libro electrónico, por supuesto. Claro. Bueno, no había al principio, era linotipo, no era ni siquiera la computadora para escribir un libro. O sea que era un trabajo mucho más costoso. Y cuando imprimías, tenías que imprimir cantidades mayores, 500, 1000 ejemplares, porque nadie te hacía 100 ejemplares ni 50 ejemplares como hoy en día, on demand, uno puede hacer todas esas cosas. O sea que era muy difícil, pero también el lograr un mercado, por ejemplo, los standing orders con las bibliotecas universitarias, con varias bibliotecas universitarias, que nosotros le podíamos mandar los libros que se iban publicando y otros que publicaban en otros países de temas cubanos. Eso nos abrió una posibilidad, una base económica que podíamos publicar y con toda esa venta poder cubrir los costos por lo menos, ¿no? Claro. Y tener ganancias en algunos casos cuando el autor era más conocido o la obra era más importante, ¿no? Pero es muy difícil. Hoy en día
realizar ese mismo experimento, porque el mundo ha cambiado completamente. El mundo electrónico es una realidad y es la que siguen muchos en este momento, y hay muchísimos lectores que prefieren el libro electrónico también. O sea que el papel va disminuyendo en cierto sentido, aunque no desaparece. Tú te has movido, tú has pasado, como me contabas, por todas las tecnologías básicamente, o sea, desde la impresión en caliente en una imprenta regular con cajero linotipista hasta la impresión on demand, esta electrónica. Ahora los últimos libros los estás publicando así, on demand, o sigues publicándolo mezclando, ¿eso es mixto o cómo hace? No, ahora se imprime de acuerdo con las posibilidades. Se imprimen poco y se reimprimen cada vez que necesitamos. Eso da una comodidad tremenda y bajan los costos muchísimo. Claro. También el linotipo era muy caro porque era un trabajo en metal. Hoy en día la computadora, el autor ya te lo manda en computadora ya preparado, nada más que hay que darle formato al libro, o sea que es muy fácil el proceso y mucho más económico en ese sentido. Claro, no, y la preparación de planas y todo este rollo. Yo viví también esa industria desde ya los finales de esa industria, con montar la maquetación de una página con corondeles y cosas por el estilo, que era básicamente un trabajo artesanal. O sea, dependía de la habilidad que tuviera ese cajero linotipista para montar los tipos fijos y todo esto, y por eso digamos que ciertas imprentas tenían más reputación que otras, porque tenían todo ese oficio y sabían hacer las cosas bien, ¿no? Yo tuve la suerte también de tener, bueno, yo recuerdo en Sagua haber trabajado en una revista que publicábamos en el Instituto de Segunda Enseñanza, que era con caja, con letra por letra. Yo lo veía trabajar y decía, increíble el trabajo este. Pero yo tuve la suerte también de tener mi tío Oscar Echevarría, tenía imprenta en Cuba, en La Habana. Y al venir al exilio también puso una imprentica aquí. Y eso me ayudó mucho también por la experiencia de él y las facilidades que él me daba para publicar. Ah, claro, qué interesante eso. Lo leí en alguna entrevista que leí tuya, así que tu tío tenía una imprenta, y eso también permitió que pudieras explorar mejor, o sea, que tenías dentro de la industria esa capacidad que a lo mejor otra gente les era más difícil, ¿no? Yo creo que el tema editorial también es complicado, en el sentido de que muchos proyectos editoriales, yo he visto que los comienzan escritores que quieren publicar sus libros. En tu caso, es el proyecto que crea un lector con una visión empresarial. Es totalmente diferente a lo que hacen muchos editoriales, al origen de muchos editoriales, que son escritores que quieren publicarse un libro, se unen con varios, no conocen nada del proceso ni empresarial, de modelo de empresa, ni siquiera y a veces tienen las facilidades para montar o para crear el libro. Básicamente lo que es un deseo de publicar, ¿no? Y tu caso, tu experiencia es totalmente diferente. Es el emprendimiento de una persona. Totalmente diferente. Claro. Yo no he publicado todavía mi primer libro. Espero poder publicarlo. Tú no has publicado nunca un libro, pero ese libro porque tú tienes una vida tan rica que uno corre siempre, se ve tentado a tratar de entrar en la parte biográfica, porque es una parte y la parte en la que nos interesa conversar en esta serie es la parte editorial, que a veces a mí me resulta apasionante también, pero para mucha gente es la parte quizás más, y es a la que le has dedicado la mayor parte de tu vida, pero tu juventud y aparte de eso, tu trabajo como activista político y líder político durante décadas es digno de una película. O sea, esas entradas en La Habana, esa época que es tan poco conocida, además de la historia cubana, que fueron los primeros 2, 3, 4 años de la revolución en el que hubo mucha actividad. Y como tú dices en alguna entrevista también, y yo coincido totalmente, también hubo mucho apoyo, porque de otra manera ese sistema no se hubiera establecido. O sea que en este horror que hemos vivido todos estos años, la mayoría de la gente tiene mucha culpa, porque o se contribuyó de alguna manera, o se apoyó el sistema, o simplemente
se hizo la gente de la vista gorda. O sea, es un proceso, pero esa parte de tu vida es extremadamente rica. Pero bueno, lo que nos interesa ahora acá es esta parte editorial que a mí también me fascina mucho. Y yo quería saber, por ejemplo, hasta el momento, ¿cuál ha sido tu mayor éxito? O sea, lo que tú sientes que ha sido tu mayor éxito, ¿qué te ha dado más placer dentro de este trabajo editorial? Que puede ir desde haber conocido a autores que son importantísimos, no solo para la literatura hispanoamericana, a nivel universal, o la edición de algo que tú sientes que de otra manera tú fuiste un vehículo para que llegara al lector y que de otra manera no hubiera sucedido. ¿Tienes alguna anécdota, supongo? Porque son tantos años que tiene que haber algo así notable, que tú sientas de verdad ese orgullo, ¿no? Bueno, sí, pero yo nunca he podido decir este libro especialmente fue una gran, es el que más quiero, Sí, no, porque los quiero a todos. sí, sí, Cada sí. uno ha tenido un valor realmente casi siempre en la vida nuestra. Eh, por supuesto que hay libros que tienen muchas más posibilidades que otros por la temática, es decir, los libros del Guía Cabrera siempre van a estar vendiéndose con más fuerza que una Sí, historia de Sagua la Grande, por ejemplo, que sí, también sí, las he publicado, porque tienen un mercado mucho más pequeño. Pero claro. yo miro las estanterías de los libros que hemos publicado y yo mismo me quedo con una satisfacción tan grande, porque hay tantos buenos libros. De historia de Cuba hay tanto. Ahora Sí, mismo yo acabo de publicar el libro, a reeditar un libro de Marino Pérez Durán que se publicó hace mucho tiempo en Venezuela y se perdió esa edición sobre Bolívar y Martí, una vida paralela. Ese libro es extraordinario, está muy bien escrito y realmente da una idea de lo que es igual en uno y otro y lo que es diferente también. Y así, cada vez que se publica un libro, eh, publiqué también hace muy poco uno de los mártires de la agrupación católica universitaria, y cuando veo la portada que están las fotos de todos ellos, todos fueron amigos míos, wow. todos esos mártires, porque de una manera o de otra yo los conocí en la agrupación y fueron hombres extraordinarios, lucharon muchísimo hasta que fueron asesinados en Cuba por el rey. Sí, tremendo, pero por ejemplo, hay casos, yo he leído en alguna entrevista también de las muchas que hay en diferentes publicaciones, y hablabas, por ejemplo, del Color del Verano de Reinaldo Arena, que ya básicamente lo tuvo que Carlos Victoria editar, porque fue un libro Sí, fue que póstumo. fue póstumo, y hay así como curiosidades bibliográficas, muchas curiosidades bibliográficas, yo supongo, a lo largo de tantos años, ¿no? De libros que son mayúsculos en la literatura y sobre todo en la que nos ocupa, que es la literatura cubana, pero eso tiene una incidencia en la literatura hispanoamericana, y que quizás de otra manera no se hubieran publicado, no se hubieran publicado como los conocemos, porque la facilidad, digamos, de que Carlos Victoria, que estaba en Miami, que era un autor también publicado por Universal y que frecuentaba tu espacio, pudiera encargarse de esta labor, una persona que aparte conoció tanto a Reinaldo, a lo mejor en otra editorial hubiera salido otro libro que no es el que conocemos ahora, ¿no? No, y que Reinaldo quería que Carlos mismo fuera el que revisara su libro antes de Sí, ser publicado. Y ese es un libro que yo leí con una satisfacción, porque es una novela extraordinaria. sí, 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 Y para los cubanos hay unas lecciones tremendas en esa novela. Como al final, los cubanos es verdad que no nos ponemos de acuerdo muchas veces, tenemos tendencias diferentes, chocamos el uno con el otro, no tenemos idea del concepto de nación, de que los intereses de la nación pueden estar por arriba y que de los intereses personales y que debemos tratar de unirnos para lograr realmente un desarrollo. Y yo sí, recuerdo siempre el final del Color del Verano en que los cubanos empiezan a discutir eh,
sobre qué rumbo tomar, porque la isla es flotante ahora. Sí, Y sí, sí. entonces la discusión es tan grande que se hunde la isla. Y esa es una cosa Sí. que todos los cubanos debemos leer para evitar que nuestra isla se hunda, sino que al contrario, que se prospere, se desarrolle y que todos los cubanos puedan tener oportunidad de ser felices. Sí, Reinaldo tenía esa beta, digamos, media surrealista. A mí me gusta mucho también El Portero, que yo creo que también lo publicaron Sí, ustedes. también lo publiqué. Yo lo leí en una edición universal, sí. Es que a Y es un Reinaldo libro lo también cerraron. fascinante. A Sí, Reinaldo lo cerraron las universidades. Y entonces fue cuando hablamos y le dije, no, yo te lo publico todo. Porque Reinaldo, la verdad, que era un escritor extraordinario. sí, 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 Y sí. Cuba alguna vez le dará toda la importancia que tiene. Hay también libros que yo, por ejemplo, el de Cabrera Infante, Vista de Amanecer en el Trópico. Sí, A mí sí. me encanta ese libro y yo llegué a un acuerdo con la viuda para poder hacer una edición y la hicimos también. Pero hay otros libros que para mí tienen un valor muy grande porque son antologías. Poesía en Éxodo una vez y después otras antologías de poesía de cuentos cubanos que preparó Julio Hernández Millares en 2 tomos de casi 400 páginas cada tomo, que deja la huella de esos escritores, lo hace permanente gracias a esos libros. Y así pasa con muchísimos libros. Todos tienen una importancia tremenda. La historia de Cuba de Calixto Mazó, Ah, sí, sí, claro, sí. que es magnífica. El publicar Enrique Labrador Ruiz, que es abuelo como yo, me dio un gusto tremendo también. La de Calixto Mazó, creo que la prologó Leonel de la Cuesta, ¿no? Si no recuerdo yo Leonel de mal. la Cuesta no solamente la prologó, la terminó también La terminó también, con sí. los últimos años, lo más importante en los últimos, una cronología de la historia Sí. de Cuba al final. Muy buena historia. Sí, tu trabajo editorial además es increíble porque, primero porque yo creo que se ha convertido también en un referente de muchas cosas. Siempre has tenido como mucha visión para publicar. Yo creo que publicaste unos primeros libros afuera de Rafael Rojas también, ¿no? Sí, también O sea, publiqué 2 libros de Rafael. que te has movido en un territorio muy intergeneracional y no es simplemente que tú has sido el editor de un grupo y de un momento y de una generación. No, es que tú has tenido visión para encontrar autores más jóvenes que son importantes para tu catálogo e inmediatamente atraerlos y que formen parte de esto, ¿no? Sí, no, y el lugar, como yo decía antes, la librería era un centro cultural en Miami. Sí, Yo sentí mucho cerrar esa librería, todavía sí. me duele, pero bueno, las circunstancias lo hicieron necesario. Pero ahí había un centro que todo el mundo que llegaba pasaba por esa librería, Sí. todo el que tuviera un deseo de lectura intelectual, etcétera, de escritor, pasaba por allí, había una relación muy fácil entre los viejos, los nuevos, todos los escritores de toda, de toda. Yo viví muy cerca de la librería. Viví en la 32 y la 4, Sí, pegadito. en esa zona ahí que es Arbundale, al lado de la escuela, atrás de la escuela Arbundale. Y yo creo que fue una de las primeras cosas probablemente que hice fue ir a la librería Universal. Y sobre todo porque aparte el edificio también tenía una estructura muy llamativa, ¿no? Dentro de esa zona de la calle 8 que digamos que es más chata porque tiene el cementerio y el Home Depot. Ese edificio era como súper emblemático, ¿no? Hoy por hoy es el centro, pero Miami tiene una cosa muy curiosa que cada vez, donde quiera que la ciudad, que eran los límites de la ciudad a través de diferentes épocas, están los parques de trailers y está el cementerio. Y entonces después cuando la ciudad creció un poco, de nuevo hay otro parque de tráiler y otro cementerio, y así fue creciendo hasta las 100 y pico. Y entonces esa área me la conozco como la palma de mi mano, o sea, viví mucho y fui mucho a la librería, y es cierto que te encontrabas a cualquier autor. La gente llegaban de otros países, autores cubanos que estaban en España o en Latinoamérica, y terminaban en la librería Universal o en un evento o comprando libros o lo que fuera, ¿no?
que no había además tantas opciones en aquella época, ni siguen existiendo, de comprar libros en español. Sí, las librerías han disminuido mucho. Bueno, estaba la Moderna Poesía también, que tenía su edificio, y realmente eran muy buenas librerías y editores también, aunque más editores de libros de texto. Sí. Pero había, en un momento determinado, hubo como 7, 8 librerías en Miami. En español, sí. En español. Porque estaba la Continental, Cervantes, libros españoles, Impacto, revistas y periódicos, Moderna Poesía, nosotros. Había una cantidad de librerías tremenda. Pero todo eso se ha ido disminuyendo. Ahora quedan 2 prácticamente realmente en español. Sí. Salvat, ¿qué recomendación, o sea, de tu experiencia como editor, qué recomendación tú le darías a un editor nuevo? Yo, o sea, no es cuestión de aleccionar a nadie, ¿no? Es básicamente, a partir de tu experiencia, ¿qué cosas no harías o qué cosas tú recomendarías que hicieran los editores? ¿Qué tú crees que es, digamos, que deben tener presente y qué cosas de las que tú hiciste a lo mejor no harías, ¿no? Sí, como te decía, el mercado ha cambiado totalmente. Ha cambiado. Hoy en día, por ejemplo, se depende de Amazon básicamente para la venta de los libros, porque es el punto en que la gente fácilmente lo hace. Y, y los libros electrónicos y en papel, ellos lo distribuyen todo. Hay menos distribuidores, como antes había muchos distribuidores en todos los países. Hoy en día hay muchos menos. Hay un gran distribuidor casi siempre, pero mucho menos que antes, que facilitaba la relación de la distribución de libros. O sea que es muy difícil hoy en día empezar una editorial. Tienes que hacerlo basado en las circunstancias del momento, ¿no? Sí. Sí, eso mismo que me dices de Amazon, yo lamentablemente creo que hay una especie de trampa en el asunto de la facilidad de publicación que uno tiene. Yo no creo que si una editorial se dedica simplemente a vender por Amazon, ese es un pésimo decisión. Si no, porque si no promueve, el problema claro. es que no promueve, Amazon no promueve el libro, normalmente claro. lo pone ahí. Claro. El editor tiene que ser el que hace la promoción por claro. todas partes que pueda. Y ese, buscar críticas literarias, reseñas, sí. hacer presentaciones de libros, todas esas cosas sí hay que mantenerlas porque son vitales para dar a los lectores el conocimiento de esas obras. Claro, sí. Pero son diferentes al mismo tiempo. Tienes hay que contar con Amazon, por supuesto. Todos los libros tienes que ponerlo en Amazon porque es un medio de venta fácil para todo el mundo. Pero no puedes vivir solamente de Amazon, porque entonces el libro se muere allí. No tiene la vida que puede darle una editorial realmente comercial que vaya a todas partes a presentar su libro, ¿no? Sí, y sigue siendo, yo creo, un negocio quizás más lucrativo conseguir una buena imprenta e imprimir una cantidad. Si uno supiera que un libro va a tener una demanda relativamente decente, sigue siendo un buen negocio a lo mejor publicar, o sea, imprimir en una imprenta tradicional y presentar en lugares, porque se ahorra uno cosas y a veces estos cortes de los royalties de Amazon son muy pobres para autores y para editoriales y para todo el mundo. Entonces, una cosa es, bueno, está la posibilidad de que el libro está acá, de verdad que lo pueda comprar una persona en Timbuktu si quiere a través de Amazon, que esa internacionalización no la puede o no la podía lograr una editorial local. Sin embargo, tú la conseguiste de alguna manera. Y yo creo que el editor, el director o el dueño de una pequeña editorial tiene que tener una visión empresarial que trascienda, porque tú no solo lograbas que tus libros los distribuyeran en otros lugares, tú distribuías libros de otros, de casas editoriales españolas y latinoamericanas, y eso se le hacía atractivo también. Yo recuerdo haber comprado libros en Universal que los encargué y me decían, bueno, se los distribuye, los encargué a través de ustedes para que me los trajeran de España, por ejemplo. Y eso es algo que
es un servicio que quizás no pueden prestar todas las editoriales, porque ya es un servicio de distribución y todo, que es más complejo, pero son los entresijos de este negocio que hemos hecho de manera tan improvisada. A mí me sigue sorprendiendo mucho porque tú lo enfrentaste de una manera muy empresarial y muy concreta. Carlos Alberto Montaner también con su editorial tuvo esa visión de crear un negocio, Pío, Felipe Lázaro, o sea, algunas que se han mantenido, Aduana Vieja, de Fabio Murrieta, algunas que se han mantenido a través de los años. Las otras están lidiando con eso, pero los conceptos empresariales, de modelo empresarial que ustedes han manejado, que serían, digamos, muy interesantes de seguir para el que comienza un negocio de este tipo, pues o la gente no han tenido la posibilidad o no han tenido la visión de tratar de armar un modelo de este tipo que son más sostenibles, pienso yo, ¿no? Desde el punto de vista empresarial. Sí, no, y hay tantas cosas que hay que hacer y que se pueden hacer hoy en día, por ejemplo, las ferias de libros. Nosotros íbamos a la Feria del Libro de España, la principal, Liber, que un año era en Barcelona, un año en Madrid. Después íbamos a México, después íbamos a Argentina, después íbamos a la de Guadalajara. Teníamos un contacto con todos los editores y con los distribuidores también. Teníamos un distribuidor en España, teníamos distribuidores en Chile, en Perú, que se ocupaban de algunos libros nuestros. O sea que es tratar de ir a todas partes, a todas partes. Las reseñas literarias ayudan mucho, no solamente la de Miami, sino ir también a las revistas internacionales. Y logramos eso también. Yo veo ahora en los files de los autores que estamos donando a la Universidad de Miami, todo eso, porque tiene una riqueza tremenda de toda la historia cultural del exilio. Veo reseñas en España de libros, en revistas, en todas partes, no muchas, pero algunas. Y eso le da una posibilidad al libro de darse a conocer a los lectores fuera de Miami y fuera del mundo cubano, ¿no? Sí. Y Salvat, en estos años en que ya tú estás, digamos, no retirado porque has seguido publicando, pero que has dejado toda la otra actividad que consume tanto, esta actividad empresarial, ¿se te ha acercado a alguien o a ti te ha interesado o estarías abierto a ofrecer servicios de consultoría, cosas por el estilo? Yo digo esto porque a veces también las generaciones más jóvenes o el cubano en general nos pensamos que no la sabemos todas y que no necesitamos que nadie nos diga nada. Pero yo creo que la experiencia que tú has acumulado, las relaciones que has acumulado a lo largo de los años, sería imprescindible para que, digamos, se te acerque gente editoriales para pagarte, que los consultes o este tipo de orientación, porque en la vida a veces uno no llega solo, a veces uno necesita mentores, gente que lo ayude en ese asunto. Y yo veo que este fenómeno del emprendimiento editorial es como muy desconectado, o sea, es algo muy caprichoso y personal. La gente se mete en estas aventuras y pierden de vista que podrían haber consultorías, cosas más del mundo empresarial y más serias que no tienen ni siquiera que ver si una persona piensa que él es el mejor editor del mundo, que no es así. Pero por lo menos desde el punto de vista empresarial hay cosas que puede aprender de personas que tienen más experiencia y conexiones y esto así. ¿Te ha pasado? ¿Se ha acercado gente a ti? ¿Estás abierto a ofrecer ese servicio, digamos? Sí, pero pocas veces realmente. Pocas veces yo he tenido oportunidad de hablar y yo con mucho gusto converso con cualquier amigo, cualquier cubano, cualquier fuera no cubano que quiera trabajar en eso y que yo le pueda dar algunas ideas, pues yo con mucho gusto se las daría, ¿no? No es problema ninguno. Mantengo más relación con las editoriales más viejas, ¿no? Por ejemplo, sí, con Felipe Lázaro. Bueno, Pío está semi-retirado ya, pero yo mantengo relaciones, inclusive le mando autores. A mí a veces, ahora mismo yo le acabo de mandar 2 autores a Felipe Lázaro, porque yo comprendo que no puedo con tanto trabajo. Claro. Y entonces se lo paso a él, pero así queda como en familia, ¿no? Sí.
Eso sí es algo muy lindo que yo he visto, que a pesar de que puedan haber ciertas rivalidades que existen en todo gremio e industria, hay una colaboración muy grande entre las editoriales, incluso algunas pequeñas editoriales, algunas personas le ayudan a maquetar las ediciones de otros y hay este tipo de colaboración que es tan importante, ¿no? Para que haya una circulación cultural saludable. Y las rivalidades van a existir siempre, porque es la naturaleza humana que tiene esta hambre de competencia, a veces este celo profesional y cosas por el estilo. Sí, la amistad también ayuda mucho porque Felipe, por ejemplo, y Pío son grandes amigos. Carlos Claro. Alberto es casi un hermano para mí. Sí. Y yo disfrutaba llegar a Madrid para ir, lo primero que hacía era ir a la oficina de Carlos a conversar un rato y a intercambiar ideas. Carlos me ayudó a buscar una imprenta. La primera imprenta que nosotros usamos en España fue Carlos Alberto el que me la refirió. Y así nos ayudamos todos mutuamente y en aquel momento, y eso nos ayudó y le podría ayudar a todas las demás editoriales que se están formando más pequeñas, conseguir consejos de los viejos editores. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que eso es un imperativo. O sea, me sorprende incluso que me digas que no se han acercado gente y que la colaboración ha sido más generacional. Yo sé que Felipe y Pío también han sido muy abiertos a darle consejos y ayudar a editores que se han establecido en España a lo largo de estos años, más jóvenes. Y igual, pero creo que ese tipo de sinergia es importante porque esta es una industria que puede existir cierta rivalidad y competencia, como decía, pero al final el estilo editorial y tus gustos y tu catálogo es casi quien tú eres. Yo digo que si, por ejemplo, si a la manera freudiana alguien estudia tu catálogo de autores, va a saber quién es Juan Manuel Sarbat. Y lo mismo pasa con otros editores. Hay algo en que aun cuando tú intentes tener a todo el mundo, vas a tener la gente que son tus afinidades, tus autores, de que de alguna manera tienes una relación afectiva con ellos, porque Claro, ese es el proceso de selección, ¿no? así mismo es, así Sí. mismo es. Siempre, siempre que el editor tiene una cercanía con algunas ideas, pero debe mantener siempre abierto a todo para mantener la libertad de expresión que es tan importante en nuestra época. Y que ayer leía un artículo de José Acel, y que se está rompiendo en el mundo. Hay muy poca expresión, libre expresión realmente. Sí. Estados Unidos, hasta Estados Unidos, ha bajado en el nivel internacional de libertad. Sí. Es que hay como una intolerancia a la... Y para eso hay que luchar. Sí, hay como un repunte o una especie de florecimiento en el que la intolerancia a las ideas ajenas es como más aceptable. Algo que yo creo que la humanidad había luchado mucho por no respetar los criterios ajenos, pero ahora se ha puesto de moda la idea de que yo puedo ser intolerante con las ideas de los demás. Y sí, es un proceso complejo que esperemos que la literatura ayude a aliviar de alguna manera y las lecturas y la cultura en general, ¿no? Una pregunta que quería hacerte, Salvat, para terminar, y es ya no tanto de índole editorial, pero de los autores que tú has conocido, ¿cuál te parece que es el menos entendido? O sea, que tú al conocerlos personalmente, digamos, encontraste de primera mano una persona que a lo mejor la descripción que tenía pues no era, o que ha sido malentendido en general en este asunto, y cuál te ha sorprendido más de tratar, ¿no? Yo creo que, porque el tema con los editores es que estás tratando con unas personalidades complejas que son a veces las de los escritores, que pueden ser medios neuróticos, pueden ser raros, pasa lo mismo con los dueños de galería. Estás lidiando con gente que pueden ser indisciplinadas, que pueden ser incumplidores a veces, otros muy estrictos y disciplinados, pero son personalidades que pueden ser complejas de lidiar con ellos, ¿no? Y me interesa mucho, o sea, si
¿Cuál es tu visión de algunos que a lo mejor después la gente lo han descrito de manera que no se aviene a lo que tú conoces? ¿Y cuáles te han sorprendido más, te han encantado o algo así? Tú sabes que en la parte positiva podría decirte casi todo, porque realmente yo he tenido muy buenas relaciones con casi todo. He tenido problemas también. Yo recuerdo, no voy a decir nombre, pero tenía una antología de vaqueros que estaba preparando un amigo y se volvió tan difícil la edición que tuve que decirle, bueno, no puedo, no, porque era demasiado cambio, volvía cambio, cambio. Era una cosa terrible, ¿no? Pero al mismo tiempo, en este mundo, yo he logrado ser tan amigo de esos autores, de la mayoría de los autores. Por ejemplo, Armando Álvarez Bravo, yo le tomé un cariño tremendo porque éramos grandes amigos y le prometí que le iba a publicar las poesías completas. Y después de que falleció, publicamos las poesías completas, un libro de 850 páginas. Sí. Y me da un gusto tremendo haber cumplido con el deseo de Armando, aunque él desde el cielo lo verá. Sí. Y ya te digo, hay autores que fueron para mí hermanos, Pepito Sánchez Boudy. Le publiqué 100 libros a Pepito. Sí, eso estaba leyendo, claro. Sí. Había cosas que no tenían tanta importancia, pero Pepito dejó del Diccionario Mayor de Cubanismo, el Diccionario de Rifrane cubano, el Diccionario de Piropos cubano, estampas cubanas. Dejó ese mundo viejo cubano de la República, lo dejó en libro. Sí, y que era un investigador incansable además, Sí, o sea, era no, muy estaba laborioso. con su papelito todo el tiempo Sí. en la librería apuntando, a este dijo una palabra, esta es un cubanismo para acá, y la apuntaba. Es increíble. Qué Yo bien. extraño mucho esa época de la librería porque realmente las discusiones allí eran maravillosas. No se fajaban nunca a matarse, pero eran fuertes porque había anarquistas, había conservadores, había demócratas, republicanos, había de todo. Y allí se conversaba, se discutía y Sí. daba gusto, daba gusto. Algunos un poco locos, había uno que decía que la CIA tenía una mosquita dando vueltas por la librería para saber lo que la gente decía. Pero realmente fue una época Bueno, maravillosa y lo sigue siendo en cierto sentido porque como seguimos publicando, tenemos ese gusto tremendo. Y mis sí, hijos sí, me siguen ayudando bastante en todo eso. Y mi esposa, por supuesto. sí. Eso te iba a preguntar, si, y tu hija que trabajaba más contigo en esto, Martica, ¿no? Martica, sí. ¿Ha seguido haciendo, o sea, ha seguido con la actividad editorial o ya esto en tu generación termina? Yo creo que Universal termina con mi generación, aunque mi hijo Miguel sí posiblemente va a mantener vivos los libros para el público, ¿no? Pero él tiene el real estate y en eso se dedica. Claro. Mi hija Marta María también me ayuda en algunas cosas, sobre todo en el mundo americano, que ella se mueve mejor en el inglés. Y así me ayudan todos. Y por supuesto, Martica, mi esposa también, Sí. ella hace los paquetes, los pedidos, todo eso me ayuda mucho también. O sea que todos me han ayudado. Mi hijo Manolito ya es dentista, ya tiene menos Claro, sí tiempo. tiene otra práctica, claro, sí, sí. Pero si hay que cargar caja, le digo, ven y viene corriendo. O mi nieto, y ya Sí. estoy entrenando a mi bisnieto. Qué bueno. Bueno, a lo mejor un bisnieto continúa en negocios familiares. Siempre es posible, Ojalá, siempre es ojalá. posible. Ojalá Dios lo quisiera. Sí. Qué bueno. Pues, bueno, estupenda conversación. Me alegra mucho haber podido conversar contigo y guardar estos recuerdos y tu testimonio, ¿no? Que yo creo que es tan importante para ahora, para los que están produciendo ahora dentro de esta industria, pero además pues sobre todo en el futuro, ¿no? Que la gente pueda escuchar de primera mano tu testimonio y conocer un poco esta época de manera más real, ¿no? Yo siempre digo que la idea de estos programas es rescatar un testimonio y una narrativa
que nadie pueda apropiarse y crearte la narrativa tuya, ¿no? Que sea uno el que pueda contar su historia sin que se la usurpen, ¿no? Los que escribirán la historia en el futuro. Y hemos vivido demasiados años que nuestra historia nos las cuenta otra persona, ¿no? Y con las narrativas nacionales muy secuestradas por instituciones, por gobiernos, etcétera. Y es hora de dejar estos testimonios, ¿no? Me da mucho gusto y además creo que estás haciendo un trabajo muy bueno para la historia futura de Cuba. Gracias, Manolo. ¿Cómo no? Bueno, nos despedimos entonces y que tengas buen día, y el próximo programa, nos vemos en el próximo programa, que va a ser un panorama de la historia también editorial, y es una conversación con Orlando Rosardi, que escribió, escribió un texto para la Enciclopedia del Español en los Estados Unidos, que yo creo que es el gran levantamiento que se hizo hasta ese momento de lo que habían sido las editoriales cubanas independientes. Hasta la próxima entonces, un abrazo. Cómo no, muchos saludos.